Te doy la bienvenida a la lección número 2 de este curso gratuito de Introducción a la Escala Mayor y a la Improvisación. Te recuerdo que aquí y en la descripción del vídeo tienes la lista de reproducción para ver el contenido ordenado. Hoy te voy a enseñar el segundo modelo de la escala mayor desde la cuerda 6. Este modelo utiliza un desplazamiento y por tanto cubriremos una zona más amplia del mástil. El proceso de estudio es el mismo que en la lección anterior. Como ya lo conocemos, vamos directamente al grano y empezamos por aprender el modelo. Esta vez, por cambiar, vamos a empezar con el dedo 2 en el traste 3. Como esta nota es un sol, estamos haciendo la escala de sol mayor, pero como siempre, la podrías empezar desde cualquier otro traste. Este modelo es un poco más difícil, pero no es para tanto. Ya verás que es muy natural para la mano. Vamos a verlo, despacito. Bueno, pues empezamos dedo 2, cuerda 6 y dedo 4. Bajamos de cuerda, 1, 2, 4. Bajamos de cuerda, 1, 3, y es justo aquí donde hacemos el desplazamiento de brazo y cambiamos el 3 por el dedo 2 en el traste siguiente. Estamos en traste número 5 ahora. Dedo 4, bajamos de cuerda, 1, 2, 4, bajamos de cuerda y ascendemos un traste a la derecha, cuidado con esto, 1, 3 y 4. Muy bien, y ahora de manera descendente sería dedo 4, dedo 3, dedo 1, subimos de cuerda y metemos un traste aquí hacia la izquierda, 4, 2, 1, 4, 2, ahora ponemos el dedo 1 aquí y esta vez hacemos el desplazamiento directamente con el dedo 1, movemos el brazo 2 trastes hacia la izquierda y ya seguimos con el dedo 4, 2, 1, 4 y 2. Muy bien, pues este modelo, un poquito más rápido, quedaría así. Una vez te lo sepas de memoria, practícalo muchas veces en todos los trastes para integrarlo bien. Puedes empezar, por ejemplo, en el traste número 7. Luego te vas al traste número 6 y repites igual. Y así te vas desplazando hasta completar el mástil. ¿Vale? Y sigues con todos los trastes que te permita tu guitarra. Bueno, pues practica todo lo que necesites y cuando estés preparado, continúa luego con los ejercicios de improvisación. Bueno, pues ese es el segundo modelo desde la cuerda 6. Y ahora vamos a improvisar. Como siempre, usaremos una pista instrumental a la que puedes acceder aquí o en la descripción del vídeo. Ábrela en una pestaña distinta para poder hacer los ejercicios. El proceso es el mismo que en la lección 1, así que vamos a empezar. Bueno, pues empezamos con la escala en blancas con 2 tiempos por nota. Sería 1, 2, 1, 2, 1, 2. Así hacemos toda la escala y cuando llegamos a la última nota aguantamos 4 tiempos para reposar antes de descender. 1, 2, 3, 4 y luego 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Vale? Pues mira, te pongo un ejemplo con música para que sepas qué hacer exactamente. 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 y me callo. Muy bien, ahora ponme en pausa, pon la pista instrumental y practica por tu cuenta, muchas más veces si lo necesitas para coger mucha práctica. Bueno, pues ahora vamos a las negras. Ahora cada nota dura un tiempo. 1, 1, 1, 1, 1. Seguimos con todo el modelo y en la última nota aguantamos 2. 1, 2 y volvemos a empezar descendente con negras. 1, 1, 1, 1, 1. ¿Vale? Bueno, pues te pongo un ejemplo con música. 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ta, ta, ta. 1, 2, 1, 1, 1. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Muy bien, ahora ponme en pausa y practica por tu cuenta con la pista instrumental. Por último, vamos con las corcheas. Recuerda que si aún no puedes, déjalo para más adelante. Ahora, en cada tiempo caben 2 notas y reposaremos durante un tiempo en la nota final. Sería 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Bueno, pues ahora te lo enseño con la música de fondo. 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Muy bien, pues ahora practica tú. Si no te sale, sigue con blancas y negras y esfuérzate hasta que al final puedas con las corcheas. Ahora vamos a improvisar con blancas y negras. Te recuerdo los consejos generales. Intenta crear melodías sencillas de notas cercanas sin abusar de los saltos. Da igual en la octava que empieces, pero si empieces por ejemplo por aquí, pues notas cercanas. ¿Vale? Y no estés todo el rato haciendo... ¿Vale? Que eso no queda melódico y suena muy raro. También te aconsejo empezar tu improvisación por las notas número 1, 3 o 5 de la escala, tanto si es en la primera octava con la segunda octava, que es aquí, 1, 3 y 5. Y luego también puedes empezar en la última nota, ¿vale? Cualquiera de esas notas te va a venir bien para empezar tu improvisación. Ahora, para improvisar en blancas y negras, yo voy a empezar, por ejemplo, en la última nota de la escala. 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2.
Bueno, pues ahí tienes un pequeño ejemplo. Ahora ponme en pausa y practica tú. Ahora, si puedes, improvisa en blancas, negras y corcheas. Podrías hacer 1, 2, 1, 1, ta 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 ta, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Vale? Pero si no puedes, deja este ejercicio para el futuro. Bueno, te pongo un ejemplo con música y esta vez vamos a empezar, por ejemplo, en la primera nota de la escala, pero en la segunda octava, que sería aquí. 2, 3 y 1, 2, 3 y ta 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 ta. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pues nada, ahora ponme en pausa y si puedes hacer corcheas, practícalo tú también. Ahora tocaremos en blancas, negras y corcheas si puedes y además añadiremos silencios de blanca o de negra. Es decir, puedes quedarte callado durante un tiempo o 2 tiempos. Por ejemplo, podrías hacer corcheas blanca, blanca, negra, 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 me callo, blanca, me callo negra, me callo negra. 1, 2, 1, 2, 1, 2, me callo, ¿vale? Bueno, te haces más o menos una idea y que sepas que si no puedes con las corcheas, pues tocas simplemente blancas, negras y silencios. Bueno, te pongo ahora un ejemplo con música y para esto vamos a empezar con la primera nota de la primera octava. 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, me callo. 1, 2, 1, 2, 1, me callo, 1, me callo. Bueno, pues como sabes, ahora ponme en pausa y a practicar por tu cuenta. Ahora sí, después de todas estas restricciones, toca improvisar libremente. Vamos a dejarnos llevar sin pensar en figuras, silencios ni nada de eso. Recuerda que siempre estarás limitado por tu técnica, así que no intentes imitarme, sino hacer lo que puedas en función de tu nivel. Como sabes, yo a lo mejor puedo hacer cosas como estas, pero si no puedes, no intentes hacerlo, simplemente explora en función de tus posibilidades y déjate llevar. Bueno, pues te pongo un ejemplo de cómo podría quedar una improvisación libre con este modelo para mí en estos momentos. 2, 3 y 1, 2, 3 y...
Bueno, pues nada, ahora déjate llevar, disfruta y a practicar mucho. Mi consejo es que estés los 10 minutos enteros que dura la pista instrumental practicando, porque verás que a veces pues, te salen cosas que no te gustan mucho, pero de repente hay algo que sí que te gusta y dices, uy, esto me ha gustado. Y así poco a poco vas explorando las posibilidades y vas progresando con el tiempo. Gran parte de lo que uno hace al improvisar es basura, básicamente, pero a veces dentro de esa basura hay pequeñas joyas y de eso vas aprendiendo, te vas quedando con los recursos que más te gustan. Bueno, venga, ya sabes que cuanto más le dediques, más avanzarás, así que ánimo con la práctica. Bueno, en esta segunda lección hemos aprendido el segundo modelo desde la cuerda 6 y hemos improvisado con él. Te recuerdo que esta vez hemos tocado concretamente en sol mayor y podrías practicar lo mismo en cualquier otra tonalidad y pista instrumental. Te recuerdo que puedes buscar en YouTube una pista en cualquier otro tono mayor y practicar con este mismo modelo, pero en el traste que le corresponda. En la próxima lección aprenderemos el primer modelo desde la cuerda 5 y así aumentaremos nuestras posibilidades. Nos vemos ahí.